La ciudad junto al mar de Alberto Rojas M. Desde lo alto de las dunas, Joaquín observó algo que jamás había visto. A lo lejos, medio enterradas en la arena, se levantaban más de 20 enormes construcciones. Eran tan altas que parecían tocar el cielo. Sin duda, las ruinas más grandes que había visto en su vida. Tras caminar casi una hora bajo el sol, lo primero que hizo fue cobijarse a la sombra de una de esas torres. Lentamente desenrolló el pañuelo que usaba para cubrir su cabeza y rostro, imprescindible para respirar en medio de las frecuentes tormentas de arena. Luego se quitó los antiguos lentes oscuros que usaba para proteger sus ojos. Entonces, con ambas manos, sacudió su pelo y tras descansar un poco, bebió un solo sorbo de la penúltima cantimplora que llevaba. El agua estaba caliente, pero no le importó. Joaquín intentó imaginar cómo habría sido esa ciudad antes de que se convirtiera en ruinas, antes de los tiempos olvidados. En su familia siempre se hablaba de aquella época remota, o mejor dicho, repetían lo que alguna vez había contado el padre de su abuelo, un mundo en el que abundaban el agua y los alimentos. Los hombres volaban en enormes máquinas, aunque ella realmente no lo creía posible, y casi todas las enfermedades tenían cura. Pero un día el agua dejó de llegar a las grandes ciudades de ese tiempo. Las luces que brillaban en la noche se apagaron. La comida y las medicinas se empezaron a agotar. Y entonces los clanes tomaron la decisión de abandonarlas para siempre, internándose en el gran desierto. Durante su infancia, cada uno de esos relatos le había llenado la mente de imágenes imposibles, y más de alguna vez soñó con ese mundo perdido para siempre. Pero ya no era una niña, y a sus 14 años tenía una misión. Cuando el pozo de la aldea se secó, todos supieron que era tiempo de volver a peregrinar por el desierto. Ella ya había vivido 5 peregrinajes y sabía que podían durar semanas o incluso meses y que no todos sobrevivían. Como era la costumbre, el líder del clan pidió 4 voluntarios para buscar algún indicio, por pequeño que fuera, de hacia dónde debían ir para encontrar agua. Su abuelo fue el primero en ofrecerse. Los padres de Joaquín le dijeron que era una locura y que no duraría ni una sola jornada en pleno desierto. Pero él les aseguró que sabía a dónde ir y que encontraría la ciudad junto al mar. Él había leído sobre ella en los antiguos libros que conservaba el clan. Todos lo tomaron por loco, pero Joaquín confiaba en la sabiduría de su abuelo, así que ella públicamente se ofreció a ir en su lugar. Sus padres se horrorizaron ante la idea, y su abuelo fue el primero en suplicarle que desistiera. Pero Joaquín ya había manifestado su voluntad ante todo el clan, y las costumbres obligaban a respetar su decisión y su honor. «Al oeste, siempre al oeste», le había dicho su abuelo antes de partir, y hacia allá se había dirigido. Ya más recuperada después de beber ese sorbo de agua, comenzó a recorrer aquel extraño lugar. La arena había entrado a las construcciones cubriendo gran parte de su interior. Ya no existían ventanas ni puertas, y el acero
lucía sumamente oxidado. En lo que alguna vez habían sido calles, encontró restos de autos, camiones y buses. Unos pocos postes de alumbrado todavía seguían en pie, como mudos centinelas de una ciudad fantasma. Y a lo lejos, más allá de la última torre, Joaquín vio al menos una docena de barcos de diferentes tamaños, inmóviles en la arena. «¡Esta es!», musitó. «Esta debe ser la ciudad junto al mar de la que me ha hablado mi abuelo». Pero no era lo que esperaba encontrar, así que llena de tristeza y decepción, cayó de rodillas sobre el suelo polvoriento. Trató de no llorar, porque no podía darse el lujo de perder valiosas gotas de agua, pero la frustración era demasiado grande y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Súbitamente, un sonido profundo y estremecedor retumbó en todo el lugar. Joaquín se puso de pie con todos sus sentidos en alerta, intentando encontrar la fuente de aquel ruido. El corazón se le iba a salir por la boca. Un segundo estallido inundó el lugar, reverberando en el eco que se propagó por las ruinas de la ciudad. Entonces, al mirar hacia arriba, Joaquín sintió que sus piernas se doblaban de la impresión. Nubes enormes y grises avanzaban a gran velocidad desde el horizonte, ocultando por completo el sol. Ella jamás había visto algo semejante y pensó que esas vaporosas formas en el cielo debían ser como las tormentas de arena que cada cierto tiempo azotaban su aldea. Entonces sintió algo en su rostro, como un pinchazo, luego otro y otro, hasta que incrédula descubrió que lo que caía sobre ella eran gotas de agua. Y las tímidas precipitaciones se convirtieron en una lluvia que rápidamente empezó a empapar todo su cuerpo, su cabello y su ropa. En pocos minutos ya se habían formado charcos en el suelo y sobre los techos abollados de varios autos ruinosos. Así que Joaquín abrió las tapas de sus 5 cantimploras y las llenó hasta rebalsarlas. Luego estrujó varias veces su pañuelo empapado sobre sus labios, sintiendo el sabor refrescante de aquella agua fría y deliciosa. Y Joaquín se preguntó si acaso esto sería el regreso de los antiguos mares, que caían del cielo para devolver la esperanza a todos los clanes y aldeas que habitaban el gran desierto. Pero súbitamente la intensidad de la lluvia empezó a decaer hasta quedar reducida a gotas esporádicas. Entonces, por el rabillo del ojo, las vio. A unos cuantos metros, sobre los postes del alumbrado, 3 extrañas criaturas la observaban en silencio. No se parecían a nada que ella conociera. Estaban cubiertas de algo que claramente no parecía pelo. Eran casi totalmente blancas, salvo algunas pequeñas zonas de su cuerpo. Y las patas eran de un amarillo intenso. Una de ellas abrió lo que debía ser su boca y dejó escapar un agudo sonido que las otras 2 criaturas imitaron inmediatamente. Luego extendieron lo que parecían ser sus brazos y empezaron a moverlos de arriba abajo hasta que saltaron de los postes. Pero en vez de caer al suelo, aquellas criaturas se movieron cómodamente por el aire, ganando altura. Joaquín intentó alcanzarlas corriendo tras ellas,
pero ya iban demasiado lejos, siguiendo la lluvia. ¿Qué eran? ¿Cómo podían permanecer en el aire sin caer? La única respuesta a sus preguntas fue algo parecido a una escama blanca y alargada que una de las criaturas había dejado atrás. Joaquín se agachó, la recogió y se sorprendió de su suavidad. Entonces recordó una historia contada hace mucho por su abuelo sobre animales que podían volar y cuyo cuerpo estaba cubierto de algo llamado, ¿cómo era esa palabra? Plumas. Sí, se llamaban plumas. Joaquín volvió a tocarla, disfrutando de las cosquillas en la palma de su mano, y entonces sintió que todo tenía sentido. Tal vez ese no fuera el lugar de la ciudad junto al mar, de la que le había hablado tanto su abuelo, pero quizás existían otras ciudades como esa más allá del horizonte. En alguna parte había un mar. La lluvia y los animales que podían volar eran la prueba de eso. Con gran cuidado guardó la pluma dentro de uno de sus bolsillos. Luego observó durante algunos minutos las ruinas que la rodeaban. Anudó su pañuelo alrededor del cuello, se puso sus lentes oscuros y comenzó a caminar hacia el este, de regreso a su aldea. Ya tenía la prueba que necesitaba para guiar a su plan en la nueva travesía. Pero ahora no irían en busca de un pozo. La ciudad junto al mar estaba en algún lugar hacia el oeste, tal como le había dicho su abuelo. Y Joaquín la iba a encontrar. Colorín colorado, esta historia ha terminado.